¿Alguna vez has pensado en darte cariño a ti mismo con una botella de vidrio? ¿Y ya te pusiste a pensar qué harías si algo sale mal? Imagina que por un mal movimiento terminas provocando el colapso completo de un país. Te presento a George Martinović. Este hombre, nacido en 1929, fue un agricultor serbio de Kosovo que estuvo en el centro de un incidente muy notorio en mayo de 1985, cuando fue tratado por lesiones causadas por la inserción de una botella de cerveza en su trasero. El asunto Martinović, como se le conoció, se convirtió en una causa célebre de la política serbia. Aunque los hechos desde el incidente siguieron siendo objeto de controversia durante años, el incidente desempeñó un papel muy importante en el empeoramiento de las tensiones étnicas entre la población serbia y albanesa de Kosovo. El 1 de mayo de 1985, George Martinović, un residente de 56 años de la ciudad de Kosovar de Gilán, llegó al hospital local con una botella rota clavada por detrás. Afirmó que había sido atacado por dos hombres de habla albanesa mientras trabajaba en su campo, pero después de ser interrogado por un coronel del Ejército Popular Yugoslavo, Martinović confesó que sus heridas se las había infligido él mismo en un intento fallido de autodelicioso. Los investigadores públicos informaron que el fiscal hizo una conclusión por escrito en la que parece que el herido realizó un acto de satisfacción personal en su cuerpo y que puso una botella de cerveza en un palo de madera, la clavó en el suelo y después se sentó y disfrutó. Después de esto, los líderes comunitarios de Gilán emitieron una declaración en la que describieron sus lesiones como las consecuencias accidentales de una práctica autoinducida. Fue enviado a Belgrado para futuras investigaciones en la prestigiosa Academia Médica Militar, pero un equipo médico informó que sus lesiones no eran compatibles con un daño autoinfligido. El equipo, que incluía a dos médicos de Belgrado, uno del Ljubljana, Zagreb y Skop, representando así a 4 de las 6 repúblicas de Yugoslavia, concluyó que las lesiones habían sido causadas por una inserción o atasco fuerte, brutal y repentino de una botella de 500 mililitros, o más bien su extremo más ancho, en el trasero de George Martinović, y que era probablemente físicamente imposible que Martinović se hubiera hecho esto a sí mismo. El equipo argumentó que la inserción solo podría haber sido realizada por al menos 2 o más personas. Una segunda opinión fue captada y proporcionada un mes más tarde por una comisión dirigida por el profesor Janis Maksinski. El equipo de Maksinski concluyó que Martinović podría haber insertado la botella colocándola en un palo que había empujado contra la tierra, pero que se había resbalado durante el acto y se rompió la botella en su trasero bajo la fuerza del peso de su cuerpo. La policía secreta yugoslava y los servicios de inteligencia militar habrían llegado a la conclusión de que las heridas de Martinović habían sido, en efecto, muy probablemente autoinfligidas. Imagina solo por un momento ser George Martinović, con la vergüenza en la cara de lo que acaba de pasar y presionado por todo mundo para dar una declaración u otra, y solo siguiendo y esperando las indicaciones de la gente que te está diciendo qué hacer. Tantos discursos, tantas personas involucradas, y creo que al principio ese no era su plan. El caso fue recibido con una avalancha de declaraciones nacionalistas y antialbanesas en la prensa serbia. Esto fue, en sí mismo, un avance significativo. El gobierno yugoslavo había hecho del nacionalismo abierto un tema tabú durante muchos años, y los medios de comunicación yugoslavos habían minimizado sistemáticamente el etnonacionalismo. El colapso de este tabú en la cobertura del caso Martinović anunció el crecimiento del nacionalismo que llevaría al colapso del país en 1991. El periódico serbio Politika afirmó que las personas que presuntamente habían atacado a Martinović eran miembros de una familia albanesa local que querían comprar tierras que Martinović se negaba a vender. La reivindicación tuvo una resonancia considerable en la política serbia. Se consideró que el éxodo constante de serbios de Kosovo era el resultado de la persecución deliberada de serbios por parte de albaneses que trataban de expulsarlos de sus tierras y apoderarse de sus propiedades. Se hicieron muchas analogías con los turcos otomanos que habían gobernado Serbia hasta 1833 y Kosovo hasta 1912. El incidente fue ampliamente comparado con el uso otomano del empalamiento como medio de tortura y ejecución. Este vínculo se hizo explícitamente en la poesía conmemorativa del incidente, que invocaba temas otomanos. Por ejemplo, y sin mucho entendimiento de lo que estoy a punto de leer, decía: con una botella rota, en una estaca,
como si a través de Cordero, pero vivo, pasaron por George Martinovich, como si sus primeros y pasados pasos en su campo futuro pisaran. Al salir del opio y del dolor, George Martinovich se acercó, como de un largo pasado. Diario de Turquía se despertó en una estaca. Yo tampoco entendí, pero estas comparaciones tuvieron un impacto añadido por la naturaleza legendaria del empalamiento como uno de los castigos más temidos infligidos por los otomanos, y el papel que el empalamiento, como metáfora de la opresión otomana, jugó en la cultura serbia. El incidente también fue comparado por otras personas con los episodios históricos de persecución de yerbas y cristianos, elevando a Martinovich a un arquetipo de sufrimiento serbio y albanés. La escritora Brana Knežević declaró que la experiencia de Martinovich era Jasenovac para un solo hombre, refiriéndose al campo de concentración de Jasenovac, donde decenas de miles de serbios fueron eliminados durante la Segunda Guerra Mundial. La pintora Mika Popović creó una enorme pintura basada en el martirio de San Felipe de Josep Rivera, que representaba a los albaneses con calaveras alzando a Martinovich en una cruz de madera, y uno de los albaneses estaba representado sosteniendo una botella de vidrio en su mano. Una petición firmada por intelectuales serbios afirmó que el caso de George Martinovich se había convertido en el caso de toda la nación serbia en Kosovo. 3 años más tarde, un grupo de mujeres serbias marchó hacia el Parlamento para presionar por la eliminación de la autonomía de Kosovo, declarando que no podían quedarse quietos mientras sus hermanos están siendo empalados en una estaca. La causa de Martinovich fue adoptada por la Asociación de Escritores Serbia, que encontró su asamblea en 1985, denominada por la discusión del asunto Martinovich. El crítico literario Zoran Glušević comparó la situación a la que se enfrenta la minoría serbia en Kosovo con las experiencias más aterradoras de la Segunda Guerra Mundial. Recordando el asunto Dreyfus de principios del siglo en Francia y el papel desempeñado por escritores como Émile Zola en el caso, Glušević pidió a una asociación que actuara en defensa de Martinovich. Su moción fue aprobada por abrumadora mayoría, y la asociación adoptó una carta abierta que exigía que el Parlamento serbio estableciera un comité para investigar el caso Martinovich. El escritor serbio, Kosić, estableció, como él lo dijo, una cooperativa intensiva con grupos serbios en Kosovo y ayudó a Martinovich a contratar un abogado y presentar cargos contra funcionarios que, según él afirmó, habían obligado a Martinovich a firmar una confesión falsa. También escribió, en nombre de Martinovich, al presidente de Serbia, Ivan Stambolić, y al Ministerio Federal de Defensa. El caso Martinovich fue llevado a cabo por algunos ideólogos, intelectuales y políticos nacionalistas serbios para simbolizar una supuesta inclinación musulmana a la sodomía. Un influyente psiquiatra y activista nacionalista serbio, Jovan Rasković, argumentó que los musulmanes están obsesionados en la fase del chiquito desde su desarrollo psicosocial y por lo tanto se caracterizan por una agresividad general y una obsesión por la precisión y la limpieza. Fue visto por muchos serbios como un excelente ejemplo de cómo los albaneses, en su opinión, maltrataban a los serbios, mientras el gobierno de Kosovo, dirigido por albaneses, miraba hacia otro lado. Por su parte, muchos albaneses de Kosovo opinaron que, como lo indicaba la confesión temprana de Martinovich, se había infligido accidentalmente a la herida y trató de encubrirla, culpando a los albaneses, permitiendo a los nacionalistas serbios explotar el caso para provocar sentimientos antialbaneses. Otros reconocieron que las pruebas no eran claras, pero se opusieron a la forma en que Serbia había utilizado el caso para simbolizar la relación serbio-albanesa. La opinión predominante en Eslovenia y Croacia era que el nacionalismo serbio era precavido y que el caso Martinovich era simplemente un pretexto para forzar un cambio en la constitución yugoslava para dar a Serbia el control total sobre sus 2 provincias autónomas. Yo solo puedo imaginar en este momento a George Martinovich sentado en una esquina de su habitación deseando que esto jamás hubiera pasado. Pero bueno, si el video te gustó, agradecería que le dieras un like y lo compartas para que más gente conozca estas historias. Esto fue Night Stories y nos vemos en la próxima.